internacionales, decía que ha negado este jueves que estén manteniendo negociaciones con algún partido de cara a la investidura de un presidente de gobierno en España. Y dice, además, que es que hay que entender que negociación es una cosa y diálogo o conversación es otra, porque se ha querido utilizar el diálogo como sinónimo de negociación. Bueno, me parece interesantísimo esto que está ocurriendo y si nos puedes explicar, bueno, lo que ocurre en España, qué va a pasar allí si no se logran esos acuerdos, pues para formar el gobierno como tal. Bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, te cuento, hago un brevísimo resumen. Sí, por favor, pon un contexto allí. Ajá. Vamos a poner un contexto pequeño. En España hubo elecciones. Esas elecciones las ganó el Partido Popular, un partido de centro derecha. A la cabeza está Alberto Núñez Feijóo, expresidente de Galicia y ahorita candidato a la presidencia de gobierno. En las reuniones con el rey, aquí en España, que es una monarquía parlamentaria, Ujú. el rey decide quién es el que primero inicia la posibilidad de investidura como presidente de gobierno. Ujú. No tiene otra posibilidad el rey que elegir aquel que esté más cerca en votos. Entonces, en principio, el más cercano es Alberto Núñez Feijóo porque le faltan 4 escaños, 4 diputados nada más. Ok. ¿Cuál es el problema? Exacto, Que ¿cuál es el problema? Ajá. no tiene de dónde sacar esos 4 escaños que le falta a Alberto Núñez Feijóo. No hay manera, porque tendrían que venir o de partidos nacionalistas, o de Ujú. partidos separatistas, o Ujú. del propio Partido Socialista, que es el partido de Pedro Sánchez. Ninguno de esos partidos estaría dispuesto a darle esos 4 diputados que necesita Núñez Feijóo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Muy probablemente Alberto Núñez Feijóo no va a lograr en la sesión de investidura los votos para ser en ese momento presidente de gobierno de España. Y vamos a pasar a una segunda ronda de consultas. Ujú. ¿Eso qué significa? Que el rey se va a volver a reunir con todos los partidos y esta vez no va a seleccionar a Feijóo porque fracasó, sino que va a seleccionar al otro candidato que aunque tiene menos escaños, tiene más posibilidades, que es el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez para esa fecha, que va a ser a finales de este mes, de septiembre, que comienza hoy, Ujú. la investidura está puesta para el 27, los días 26 y 27 de septiembre, o sea que de ahí en adelante Pedro Sánchez va a tener 43 días para Ujú. lograr los acuerdos. Eso está reglado por tanto la Constitución como por el reglamento interior del Parlamento de cuántos días se tiene. ¿Qué significa esto? Eso te iba a Que, preguntar. Son que 43 tiene días para los que acuerdos con quién. ¿con Ajá. quién? ¿Con Exacto. quién va? Pues su primer aliado es el partido Sumar, que es el partido de izquierda extrema, Ok. conformado por el Partido Comunista, Unidas Podemos y la candidata del Partido Comunista que se llama Yolanda Díaz, que quedó de cuarta y tiene una cantidad de escaños. Su segundo aliado principal, y aquí es donde vienen los conflictos, son los partidos nacionalistas separatistas. Hay partidos nacionalistas, como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, que es el que gobierna actualmente el País Vasco, y Ujú. también como lo es Esquerra Republicana en Cataluña. Y luego hay partidos que son absolutamente secesionistas, que quieren la división de País Vasco, que es el caso de Bildu, y la separación de Cataluña, que es el caso de Junts per Catalunya, que es el partido que tú mencionabas de Carles Puigdemont, que hasta ahora había sido un perseguido de la justicia española, y que Exactamente. como Ajá. había sido electo eurodiputado, la inmunidad parlamentaria de eurodiputado lo había permitido vivir fuera de España con esa inmunidad y no ser detenido. Que ahora, en estas negociaciones, lo que se habla es de una potencial amnistía. Ah, claro, claro. Bueno, entonces sí están negociando. Por Dios Por santo, supuesto que Aldo. están negociando. O sea, Lo que nada. pasa es que Ajá. no, lo que pasa es que Puigdemont lo que quiere es ponerle la vara alta, el costo muy elevado a Pedro Sánchez, porque no van a parar en la amnistía. Ellos van a querer llegar a un referéndum de Claro, claro. autodeterminación En Cataluña, en exactamente. Cataluña y Ajá. también van a querer una reforma constitucional del sistema federal de gobierno en España, cosa que es muy compleja y que ayer el presidente de País Vasco, que es el Partido Nacionalista Vasco, el presidente Urkullu, Ujú. lo propuso abiertamente, públicamente a los medios de comunicación y el Ujú. Partido Socialista de Pedro Sánchez dijo que están dispuestos a negociar una reforma constitucional para cambiar el sistema federal. Ujú. Entonces, la situación está muy compleja, muy difícil, porque algunos constitucionalistas dicen que no sería plenamente constitucional, no sería el camino correcto de cambiar la constitución para lograr apoyos políticos para una Oye, presidencia. es que Sería una, no falta razón a eso. nos falta ¿Qué te razón. parece a ti? No falta razón a eso. O sea, Absolutamente. entra en el juego Puigdemont, que bueno, que chévere que me lo explicas de manera muy fácil de comprender. Pues yo lo leí ayer y yo decía, caramba, ya va, un momento.
cómo es que este señor que estaba en el exilio, que está buscado por la justicia, ahora entra en el juego, porque sabemos todo lo que ocurrió con él. Pero resulta que es por un interés ulterior, o sea, que va más Sí, allá, ¿no? Pero vaya, eso no no es debería nada más ser, amnistía. Aldo, eso no debería ser. A ver, ¿tú qué Por piensas? supuesto que no. Ajá. Por supuesto que no debería ser porque además, primero que todo, porque pone en jaque lo que puede ser los acuerdos parlamentarios hacia el futuro. Sánchez estaría pactando un gobierno muy corto y te voy a explicar por qué, Ajá. si hay que nos están escuchando. Ujú. Porque el año que viene hay elecciones autonómicas, que es como decir gobernación, tanto en Cataluña como en País Vasco. Y se pelean por esos puestos tanto Esquerra Republicana como el Partido Socialista, como el partido de Carles Puigdemont que se llama Junts per Catalunya. Es Ujú. decir, todos van a luchar por el mismo espacio que es gobernar en Cataluña. Pero pasa algo más peor todavía, que es que en País Vasco se pelean dos partidos que no tienen nada que ver. Es el Partido Nacionalista Vasco y Bildu. Bildu es el heredero político de un partido que se llamaba Herri Batasuna. Herri Batasuna Batasuna, es el claro, claro. Ajá. Ay, se me fue no lo escucho, perdón. Me quedé en Batasuna, Aldo. eh, Herri Batasuna Agárralo ahí, ajá. era el brazo político del grupo terrorista Vasco Claro, ETA. por supuesto. Ajá. Bill, pues, de alguna manera es el heredero político de ese grupo, ¿no? Y aunque han jugado por el cauce democrático, por supuesto, y no podemos decir otra cosa, porque la representación parlamentaria de alguna manera lo consolida, ellos tienen 7 diputados en el Congreso actualmente, Imagínate. han superado al Partido Nacionalista Vasco en diputados, que tiene 6, tienen uno más. ¿Eso qué significa? Que tienen una oportunidad real en el País Vasco de ganar. Pero es extrema izquierda, queremos separarnos de España, contra derecha del Partido Nacionalista Vasco, que son nacionalistas, pero no separatistas. Quieren a País Vasco con muchas prerrogativas, pero dentro de España. Y ahí es donde se le quiebra el juego a Pedro Sánchez, porque el año que viene, cuando hayan estas elecciones, él va a tener que decidir a quién apoyar. Y una vez que apoya a uno o al otro, pierde los diputados del grupo que no apoya. Claro, claro. No va a poder aprobar los presupuestos y se va a ver obligado a convocar una repetición electoral. Entonces, en mi opinión, lo que va a ocurrir es que va a llegar a muchos acuerdos y va a entregar todo lo que puede entregar, porque la naturaleza política de Pedro Sánchez es entregar todo lo que haga falta con tanto de ser gobierno. Para estar en el poder, pues, claro. En el poder. Ujú. Y va a durar muy poco. Muy probablemente volveremos a conversar en diciembre del año que viene, o sea, dentro de año y medio, o un poco menos, y hablaremos de la convocatoria de elecciones porque perdió los apoyos parlamentarios. Es lo más probable que ocurra en España. Wow. O sea, y Feijóo ya no tiene ningún tipo de chance. O sea, Feijóo el no que tiene está en ningún el tipo juego de ahorita es oportunidad. Sánchez. El que está en el juego de Sánchez. Feijóo no tiene oportunidad, salvo una hecatombe, que, ojo, Bueno, yo no espérate, descarto hecatombes allá han ocurrido, acuérdate de Atocha. O sea, que han ocurrido, ajá. pero por ejemplo, que 4 diputados del Partido Socialista jueguen a favor de Feijóo y vayan por la libre y voten a favor de Feijóo. Eso en España tiene un nombre, o no un nombre, se le conoce como el tamallazo, porque en la Comunidad de Madrid, que es como una gobernación, hace ya un poco, casi 20 años, ocurrió que 4 diputados socialistas se voltearon al Partido Socialista, liderizados por un señor de apellido Tamayo, y Tamayazo. le Ok. por eso el tamallazo, y le dieron los votos al Partido Popular en aquella oportunidad a la señora Esperanza Aguirre, que fue presidenta de la Comunidad de Madrid mucho tiempo. Entonces, por eso se le conoce como tamallazo. Aquí no se espera un tamallazo. No se espera un tamallazo porque Pedro Sánchez tiene muy bien amarrado a los diputados a las listas que hizo. Hizo gente de su máxima confianza, sabiendo que eso era un riesgo, una posibilidad. Claro. Entonces, no lo esperamos. Aunque no lo esperemos, hay que mencionarlo porque siempre hay un 1% de posibilidades Claro, de que claro. pactar con separatistas y con nacionalistas a cambio de amnistía y de reforma constitucional, 4 personas, cabezas pensantes que no estén dispuestos a entregarlo todo, puedan decir, nos abstenemos en el momento de la investidura de Feijóo. Entonces, si se abstienen, Feijóo puede tener más sí que no, y sería suficiente para poder gobernar. Es una posibilidad remota, es una posibilidad remotísima, pero tengo que mencionarlo porque ciertamente está en el escenario, al menos aunque sea una posibilidad. No, claro, pero, y existió el tamallazo ese, pues obviamente. Exacto. Exactamente, Claro. hay un precedente con nombre y apellido, pero lo cierto es que quien tiene más oportunidades de hacer gobierno es Pedro Sánchez,
y hará Ok, gobierno en ok. octubre. No hay chance de que haya gobierno en España en septiembre, salvo, como te digo, esa hecatombe de una especie de tamallazo en el Congreso. Claro, y por eso dices tú que tendríamos que volver a hablar en diciembre del próximo año, del Es correcto. 2024, para ver en dónde está parado Pedro Sánchez, con todo Eh, esto que está arriesgando y poniendo y bueno, para poder quedar en el poder. Ahora, la gran lección aquí, Aldo, yo te escucho y bueno, y pongo todas mis neuronas al servicio de comprender esto que no está fácil, ¿verdad? Para el resto del mundo, es precisamente el resto del mundo, como con tan poquitos diferencias de diputados, que si cuatro, que si tres, que si uno, se tambalea un sistema. No es que se tambalea, no estoy diciendo que es que van a venir los malos a gobernar no, o los tiranos, no, pero es que es un llamado de atención a la democracia. Lo estábamos hablando aquí en el equipo, aquí en el estudio. Es un llamado de atención a la democracia. Óyeme, hay que pensar, hay que ver dónde se instalan las instituciones, qué es lo que está pasando a nivel mundial. ¿Qué dices tú, Aldo? ¿Ah? ciertamente las democracias liberales están ahorita en riesgo porque el sistema ha sido pervertido de alguna forma por aquellos que, aprovechándose de la nobleza de la democracia, que es la Exacto, suma mayoritaria de los exacto. votos de la mayoría, Ajá. pervierte el sistema cuando manipulas a las mayorías en favor de proyectos que son inviables. O sea, dar una amnistía por delitos contra el Estado, o sea, por querer romper un país, Para no quedarte en el poder, o sea. no podría ser posible. O sea, es increíble que se lo estén planteando realmente. Es Sí, increíble es en así. una democracia consolidada como es la española, que es una democracia desde el año 78, parte de la Unión Europea. Es increíble que se esté planteando una amnistía, porque además fíjate que la amnistía sería reconocer que en efecto hubo una persecución política, porque la amnistía se hace como una respuesta a un error del Estado. No es un Exacto, indulto. Un exactamente. indulto es un perdón presidencial. La amnistía es una ley que dice el Estado se equivocó, perseguimos políticamente. Si hacer una amnistía significaría que Pedro Sánchez reconoce que el sistema judicial español persiguió a Puigdemont y a los suyos por hacer algo que no es ilegal. Óyeme, pero está Sería un error garrafal, garrafal. increíble lo Y, que quiere Puigdemont. O sea, y de verdad. cuidado que el Ajá. Tribunal Constitucional Español podría decir que esa ley de amnistía es inconstitucional y echarla para atrás y tumbar gobierno. Esto puede ser muy complejo y no termino ahorita, porque las aristas que se abren, no nada Claro. más en el sistema parlamentario, sino en el sistema judicial, son grandes, son enormes y creo que vamos a tener que seguir conversando de esto Sí, porque ¿verdad? seguirán ocurriendo cosas en el transcurso de la semana. Y ya conclusión, Aldo, entonces, ¿qué va a pasar hoy, aquí en el ahora? A ver. Ajá. Como dicen aquí en España, yo me voy a mojar con la predicción. La Ok, predicción es que Núñez Feijóo lamentablemente no va a lograr hacer gobierno, no ok, tiene los apoyos. ok. Sánchez tiene los apoyos, si da todo, si vende todo lo que tiene que vender, y yo creo que lo va a hacer. En mi predicción, Sánchez está dispuesto a todo con tal de hacer gobierno y Ujú. lo va a hacer. Y tendrá problemas el año que viene para aprobar los presupuestos en diciembre del año que viene, y ahí tendremos que hablar de una nueva convocatoria. Eso es lo Imagínate que yo tú. creo que ocurrirá. Esperemos a ver, ojalá me equivoque porque no es lo que le conviene a España, Ujú. pero es lo que pareciera que va. Ujú. Gracias, Aldo, de verdad muy, muy pertinente toda tu explicación. Excelente. Muchísimas gracias, de verdad, bueno, por estar aquí en el programa de Román. Ya, como te digo, yo entrego este coroto hoy, pero muy interesante, sí. Un abrazo y bueno, muy atentos de verdad. Un Gracias, abrazo y Graciela, un buen abrazo. día. Buen día por aquí y buenas tardes por allá. Abrazo. Bueno, Aldo Di Santi es venezolano, es consultor político, es profesor de computación política de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, hace vida en Madrid, o sea que está pues, al tanto de todo esto. Nosotros vamos a colocar a las 6:40.